a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores también. Por allí pasará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo que se sigue negociando, ¿no? Hay una misión del Ministerio de Economía, no está Martín Guzmán, de hecho fue un sector muy técnico, según dice el gobierno, para empezar a escribir la letra chica y la letra mediana, ¿no? Que incluye pautas que van desde cuánto podemos emitir, o el Banco Central, ¿no? De cuánto puede llegar a ser la inflación, de cuánto el déficit fiscal. O sea, básicamente el Fondo Monetario nos está diciendo, vos querés que renovar la forma de devolver el dinero que le prestamos a Macri, bueno, tenés que cumplir con todo esto. Están negociando, veremos, porque suenan como cuestiones muy lejanas, ¿no? La famosa macroeconomía, pero después de eso depende el cepo al dólar, la emisión, la inflación que sufrimos todos los días. Por eso vamos a conversar con alguien que conoce mucho del tema, que es Luis Palma Cané, que es economista. Buen día, Luis, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Muy bien. ¿Cómo llevamos o cómo trasladamos a la economía cotidiana a aquellas personas que están más preocupadas por llegar a fin de mes y no tanto por el déficit fiscal o las negociaciones con el fondo? ¿Cómo hacemos para explicar la importancia de esa macroeconomía en la actividad diaria? Es muy simple porque en la medida que no lleguemos a un acuerdo con el fondo, que es condición necesaria, pero no necesaria y suficiente para arreglar la economía del país, cada vez la situación microeconómica, que usted bien dice, va a ser peor. Vale decir que cada vez va a haber mayor inflación, va a haber menor crecimiento, va a haber mayor indigencia, mayor pobreza, y en consecuencia la respuesta a cómo la macro pega en la micro es muy simple. Sin macro equilibrada, que no tenga estos niveles de inflación que son realmente patéticos, bueno, la Argentina no va a poder tener un crecimiento sustentable, que quiere decir un crecimiento, digamos, de 3-4% por año, pero sin serrucho, vale decir, no como ahora 3 un año arriba, 2 abajo al año siguiente, con lo cual el ingreso per cápita en Argentina está estancado hace más de 20 años. Entonces, sin arreglar la situación macro, no es posible mejorar la situación de las unidades de consumo, que son las familias, y obviamente tampoco las unidades de producción. En apretada síntesis, Sí. el arreglo con el fondo nos va a permitir no caer en default nuevamente por 24ª vez en la historia argentina de la deuda externa, con lo cual nuestro país ya directamente estaría en el fondo del precipicio, porque no habría ninguna posibilidad de retomar el crédito externo que es necesario para que la economía remonte. ¿Por qué sin crédito externo no remontamos? Porque todo sistema capitalista necesita el capital de terceros. Claro. Y la Argentina no tiene capacidad de ahorro, no hay ahorro porque no hay moneda y en consecuencia al no haber ahorro no hay crédito. Ahora, siempre, Luis, los economistas nos hablan de la metáfora de la sábana corta, ¿no? Porque si nos tapamos los pies, se tapa la cabeza, o sea, esto de... y hay que emitir porque hace falta incentivar el consumo, pero si emitiste genera inflación, no sé, es el primer ejemplo que se me viene. En este caso, ¿no? Es necesario llegar a un acuerdo con el fondo, porque si caemos en default, nadie más nos presta plata, entendemos ese riesgo. Pero el gobierno al mismo tiempo le dice, por ejemplo, a la CGT y nos dice a todos, quédense tranquilos que este acuerdo al cual vamos a llegar no va a implicar mayores recortes del déficit fiscal, por ejemplo. ¿Cómo se encuentra el punto de equilibrio, ¿no? Porque hay que llegar a un acuerdo, pero al mismo tiempo llegar a ese acuerdo es doloroso, ¿no? Porque nos van a pedir cuestiones que van a ser dolorosas. Discutir si una salida del desequilibrio macroeconómico no tiene nada que ver con el fondo, este es un tema nuestro. Sí. Discutir que la salida de este descalabro económico que hay en la Argentina no implica un ajuste es tratar de defender la cuadratura del círculo, ¿no? Es absolutamente imposible. Ahora, la pregunta es, ¿va a ser doloroso? Sí. La segunda pregunta es, ¿qué pasaría si no hacemos el acuerdo? Bueno, el ajuste sería más doloroso, porque en esta situación el volver al equilibrio o lo hace uno desde el gobierno con un plan adecuado de mediano plazo, o más tarde o más temprano, yo diría más temprano que tarde, el ajuste lo va a hacer el mercado. Y es un ajuste que es descontrolado, fuera de la supervisión de las autoridades del país.
Claro, es el De famoso manera que entre esas Guatemala y promesas que está Guatepeor. diciendo, claro, esas promesas que está diciendo el gobierno, que se las dice a quien escucha, al interlocutor, que es lo que quiere escuchar, son una serie de macanas y disparates que no conducen a nada, que confunden a la gente y permanentemente están tomando medidas que son inoperantes. Acá, mire, el problema básico de este país hoy en este momento son los desequilibrios de todo tipo que tiene este país. El que más siente la gente es la inflación, obviamente, pero la inflación no es la causa del problema, es la consecuencia de un déficit fenomenal, porque la corporación política es la que nunca ajusta el gasto. Mire, desde Kirchner para acá el gasto público aumentó 20 puntos del PBI, son 60.000 millones de dólares por año que se gastan más ahora que en el 2002-2003 o el promedio de la década del 90. Claro. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que todo esto necesita un programa económico completo. Y para volver al tema del fondo que usted me preguntaba, yo le diría que las visitas, que es una vergüenza que la Argentina hace 1 año y medio que esté negociando, entre comillas, con el Fondo Monetario, porque en ese 1 año y medio se han gastado una enorme cantidad de dólares cancelando vencimientos que se hubieran podido prorrogar si se hubiera llegado a un acuerdo en 3-4 meses, que es el promedio normal al cual se llega un acuerdo. Y además, seguimos el dislate. Yo, con todo respeto, las visitas del Ministerio de Economía son visitas de turismo hoy en Washington, porque desde el primer día el fondo le pide lo que le pide a todo el mundo un acreedor, a un deudor, que es: presénteme un programa, un plan, una estrategia de cómo va a salir de este zafarrancho que tiene y cómo nos va a pagar. Y segundo, además de nunca ir con un programa, presentan tímidamente un presupuesto del año 2022 que no quiero ser muy severo, pero que no es una vergüenza, digamos, que tiene números ahí que no. Empezando lo que la gente conoce, que la inflación el año que viene va a ser 33%, Claro, sí. que va a seguir con el financiamiento de la emisión monetaria. Y el otro punto que siguen sin entender es que la Argentina sigue pidiendo que el programa de stand-by, que son 2 años, se extienda a 20 años. Sí, que no no hay chance. Ya nos han dicho varias veces que son 10 años y bueno, habrá que arreglarse. Pero ¿por qué le dijeron que no? Porque el estatuto del fondo no lo permite. No lo permite. Tampoco permite evitar los sobrecargos de la tasa de interés. Y ahora, como la frutilla del postre, nuestro presidente no ha encontrado nada mejor que exigirle, entre comillas, una autocrítica. Una autocrítica. Bueno, eso clarísimo, Luis. Yo le digo con todo respeto, ¿no? Sí. Yo conozco a la gente del fondo hace 50 años y ya la gente del fondo ya no les cree nada, ¿no? Claro. Lamentablemente. Y así va a estar difícil. Por eso la número 1 dice que falta mucho todavía, ¿no? Así que bueno, no hay que poner las esperanzas, pero no vamos por el buen camino. Clarísimo, Luis, queremos tener su opinión acerca de cómo ve todo, ha sido contundente. Gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes, que tengan buen día. Bueno, igualmente. Bueno, este sabor amargo que